movimiento político de participación ciudadana sin precedentes, en donde el pueblo de México, después de décadas de sentirse alejado de gobiernos absurdos, gobiernos abusivos, elitistas y corruptos, por fin encontró un aliado en las candidaturas de elección popular y así lo demostró con su voto, devolviendo la esperanza a nuestra República. Tuve el honor de ser miembro fundador del Movimiento de Regeneración Nacional en el estado de Baja California, trabajando en la formación política de cientos de jóvenes, en donde mis valores fundamentales para impactar en la sociedad han sido el patriotismo, la honestidad, la participación política, el arte y la cultura. Y es así que me identifico como un hombre artístico con claridad política. Este movimiento político y democrático se sustentó en un documento público denominado Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024. A los legisladores de la Cuarta Transformación se nos recomendó acompañar al movimiento desde el ámbito legislativo. Repito, a los legisladores de la Cuarta Transformación se nos encomendó acompañar al movimiento y al presidente de la República desde el ámbito legislativo, promoviendo, investigando, proponiendo y aprovechando las reformas que permitan un marco legal para la implantación del Plan de Nación, que ésta hace posible el cambio verdadero, que cambie la realidad política, la realidad democrática de México. La 64 legislatura de la Honorable Cámara de Diputados pasará a la historia por varios motivos. En primer lugar, por ser la legislatura de la transformación social y política del país. También se le denominó la legislatura de la paridad de género. Y es que nunca antes en la historia hubo una legislatura que alcanzara prácticamente una paridad perfecta, al incluir 241 diputadas y 259 diputados. Por último, podemos decir que la 64 legislatura de la Cámara de Diputados pasará a la historia como la legislatura constituyente de la Cuarta Transformación, pues durante este ejercicio parlamentario se hicieron reformas a nuestra Constitución política con las cuales se le regresó su carácter social y fueron tales que podemos decir que tenemos una Constitución prácticamente nueva y radicalmente distinta a la que teníamos hace 3 años. Pues el texto constitucional tuvo modificaciones al menos en 32 artículos distintos, 11 de ellos en más de una ocasión. Además, se crearon 37 nuevas leyes, entre las que destacan la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la Ley de Amnistía, la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, la Ley Federal de Fomento a la Cocina Mexicana, así como la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, la Ley General de Bibliotecas. Durante estos 3 años de trabajo legislativo,
se llevaron a cabo 212 sesiones parlamentarias con un aproximado de 1.318 horas de trabajo, en donde se aprobaron 573 dictámenes de ley o decretos. De los dictámenes de ley o decretos aprobados, 29 de ellos fueron reformas constitucionales, 37 se trataron de la creación de nuevas leyes y 507 de modificaciones a distintos ordenamientos federales. Hago hincapié, entre paréntesis, que en estas reformas constitucionales únicamente participamos la finada Marta Patricia Ramírez, de la cual estoy muy triste, adolorido por su muerte, por esta gran mujer, Marta Patricia Ramírez, que dio mucho al Movimiento de Regeneración Nacional y gran entrega al país con su comportamiento en la Cámara de Diputados. Ambos logramos una reforma constitucional, que es lo más difícil que pueda haber para un diputado federal. Lograr una constitucional es realmente un mérito. Marta Patricia se lo debe y yo tuve la gran oportunidad de lograr que los diputados trabajen más. Los diputados federales solamente trabajan 6 meses y medio en términos reales. El país que más trabaja es Bolivia. Trabaja 11 meses. La mayor parte de los diputados del mundo mínimo trabajan 9 meses. La ley que fue en esa parte constitucional corregida, logramos que los diputados trabajen inicialmente 7 meses en la próxima legislatura, que es esta, que ya está funcionando. Ese es un gran mérito de mi parte y de parte de Marta Patricia Ramírez, a la cual deseamos que Dios nuestro Señor la tenga en su gloria. Y así continuamos con nuevas leyes. Durante la 64 legislatura se concretaron reformas a diversos ordenamientos en materia de fortalecimiento del poder legislativo, función pública, gobernación, ingresos y hacienda, seguridad social, educación y cultura, medio ambiente, juventud, deporte, desarrollo rural, grupos vulnerables, transporte, justicia, migración, población, derecho electoral, economía, trabajo, nacionalidad, desarrollo fronterizo, turismo y vivienda. Asimismo, sobre federalismo, desarrollo social, seguridad pública, salud, equidad de género, recursos naturales, pesca, ciencia, tecnología, derechos de niños, niñas y adolescentes, defensa, marina y seguridad nacional, energía, pueblos indígenas, derechos humanos, transparencia, seguridad alimentaria, desarrollo urbano y metropolitano, comunicaciones y participación ciudadana. En la Cámara de Diputados, los diputados constituyentes de la Cuarta Transformación acabamos con los moches, con excesos y privilegios. Por ejemplo, cancelamos bonos, seguros privados, fondos de ahorro y vales de despensa. Terminamos con la renta de vehículos y vales de gasolina y ahorramos más de 20 millones de pesos. Aprobamos la creación de una fiscalía verdaderamente autónoma que no necesita el visto bueno del Ejecutivo para actuar, donde la prioridad es la justicia. Prohibimos la condonación de los impuestos porque no tiene que haber ningún privilegio para nadie.
No tiene que haber ningún privilegio. Ahora todos tendrán que pagar sus impuestos en tiempo y forma. Separamos el poder público del poder político. Por último, no podemos dejar de mencionar la compleja realidad que vivimos durante casi la mitad del periodo legislativo de la 64 legislatura, pues en diciembre del año de 2019 apareció el coronavirus SARS-CoV-2, un virus que causa la enfermedad respiratoria denominada COVID-19. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud anunció que la enfermedad COVID-19 tenía carácter de pandemia. Se había extendido por varios países y continentes, afectando a un gran número de personas. En nuestro país, el lunes 30 de marzo del año 2020, se declaró la pandemia de COVID-19 como emergencia sanitaria y se acordaron medidas, entre las que destaca la suspensión inmediata de actividad no esencial en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad. Sin embargo, la actividad legislativa se consideró como una actividad esencial por su importancia para continuar estableciendo los marcos legales para atender los problemas del país. Así pues, la 64 legislatura de la Cámara de Diputados también pasará a la historia por ser la legislatura que trabajó durante la pandemia mundial, implementando una plataforma digital como medio electrónico habilitado para dispositivos digitales, mediante el cual los diputados pudimos registrar la asistencia a las sesiones del Pleno, comisiones y comités, y el sentido del voto por medio de una validación biométrica, ejerciendo nuestra obligación para participar en las sesiones del Pleno y comisiones de manera telemática. Dentro de las acciones que los diputados del Grupo Parlamentario de Morena tuvimos para atender esta emergencia sanitaria mundial, fueron la donación de más de 125 millones de pesos destinados a la compra de kits de protección médica ante la emergencia por el COVID-19, así como un aumento histórico en el presupuesto 2021 para garantizar la atención, el acceso a los medicamentos y para asegurar la vacuna del COVID-19. Además del trabajo legislativo en el Pleno, no omito informar que debido a mi perfil profesional, me enorgullece haber cumplido con el cargo de secretario de la Comisión de Cultura y Cinematografía durante la 64 legislatura. Tuvimos 17 reuniones ordinarias y 6 extraordinarias, en donde aprobamos diversos asuntos, entre ellos los más relevantes fueron la reforma al artículo 37 de la Ley de Cinematografía para considerar como miembro de Fidecine a un representante de los sindicatos nacionales cinematográficos, la reforma a la Ley General de Cultura de Derechos Culturales para incorporar un glosario de términos destacando los conceptos de bienes y servicios culturales, diversidad cultural, infraestructura cultural, investigación, manifestaciones, sector y patrimonio cultural. Aprobamos el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones a la Ley Federal de Derechos de Autor en materia de protección de las demás y de los asuntos dictaminados, obras artísticas y artesanales de pueblos originarios. Requeríamos en ese momento de una protección real, no ficticia como se manejaba. Además de los asuntos dictaminados, tuvimos diversas reuniones de trabajo y de parlamento abierto, entre las que destacan
reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Cultura para abordar el tema de rediseño del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA. Parlamento abierto, retribución a la creatividad y derechos de autor, la copia privada. Parlamento para abordar el tema de la extinción de Fedicine. Opinión respecto al presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020. Cabe mencionar que logramos un aumento presupuestal por 150 millones de pesos para el ramo 48 de Cultura, mismo que se dirigieron al programa presupuestal S268, lo que permitió asignar los fondos a los programas con reglas de operación tales como apoyo a las culturas municipales y comunitarias, apoyo a la infraestructura cultural de los estados, PAISE, apoyo a los festivales culturales y artísticos, PROFEST, apoyo a comunidades para restauración de monumentos y bienes artísticos de propiedad federal, apoyo a las ciudades mexicanas, patrimonio mundial. De igual forma, participé como miembro en las comisiones de radio y televisión y de federalismo y desarrollo municipal. No me queda más que informar que durante mi gestión como diputado federal de la 64 legislatura, participé en la presentación de un total de 33 proposiciones con punto de acuerdo, de las cuales 6 fueron aprobadas de manera particular, es decir, como proponente, presenté 7 proposiciones con punto de acuerdo, de las cuales 2 fueron aprobadas por el Pleno. Además, desde el inicio de la 64 legislatura hasta el día de hoy, me congratulo por haber participado activamente en un total de 55 iniciativas, de las cuales 17 fueron aprobadas. De manera particular, presenté como iniciante 22 iniciativas, de las cuales 2 fueron aprobadas. Algunas de las iniciativas que de manera individual me enorgullece haber impulsado son: reforma al artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ampliar el segundo período de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, iniciativa que fue aprobada. Reforma a los artículos 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de arte y cultura, para elevar a rango constitucional el derecho al arte. Reforma al artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en materia de inclusión de los hospitales federales de referencia y los hospitales regionales de alta especialidad como instituciones médicas de alta especialidad. Reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de derechos a las audiencias para mejorar contenidos de radio y televisión. Reforma a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos para incluir los monumentos creados en el siglo XX como parte de los monumentos históricos. Reforma a los artículos 18 y 30 de la Ley de Educación en materia de fomento a la poesía y la declamación. Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación. Señoras y señores, es de mi interés manifestar mi más profundo respeto y agradecimiento a la sociedad que me otorgó generosamente su confianza para representarlos de la manera más digna ante la máxima tribuna de la nación. A través de los años de trabajo de la 64 legislatura, a través de estos 3 años, los legisladores de la Cuarta Transformación
podemos sentirnos orgullosos de haber cumplido con el mandato que se nos encomendó, ya que hemos podido sentar las bases constitucionales y las reformas legislativas para la profunda transformación que está viviendo nuestro país, México. Y así, con orgullo podemos decir, somos los legisladores constituyentes de la Cuarta Transformación. Es un privilegio para mí ser tijuanense de Cananea y baja californiano de Sonora. Gracias. Muchas gracias. Este es el discurso con un desglose, como ustedes se dieron cuenta, de los 3 años de actividad parlamentaria. Fueron 3 años de gran tensión, de grandes presiones. Algunos diputados quedaron en el camino en la propia Cámara. Algunos diputados patriotas murieron en cumplimiento de su deber. Tuvimos varias bajas. Y esta última que nos mantiene de luto, de Marta Patricia Ramírez, tiene que ver mucho el esfuerzo que se realizó en horas titánicas, asambleas de 24 horas, días y días de desvelos, pero la gente dice que se duermen en la curul. Por eso es muy importante anotar los 2 fundamentos de un diputado federal. El primero es legislar. Es la única obligación legal que tiene un diputado federal, legislar. Y la otra es informar. Por eso la gente dice cosas porque se imagina, por lo que ve en la televisión o porque lo que dicen los medios, y se dan una idea de lo inútil que son esos funcionarios federales. Pero la realidad es otra. Quizá yo de joven lo vi también, pero ahora que lo viví, quiero comentarles que una gran cantidad de los diputados patriotas quedamos un tanto cuanto afectados en nuestra salud. Entonces ahorita estamos en periodos de recuperación por tanto esfuerzo. Pero no estamos buscando que el pueblo nos condecore, porque como ciudadanos, patriotas, es una obligación, es un compromiso, es un encargo de la nación. Y ahí podemos quedar. Tenemos la plena convicción de que sabíamos a lo que íbamos. Estuvimos en momentos terribles de riesgo, de agresiones, de tomas del Congreso. Me tocó que me cooptaran los de la Antorcha. Se metieron al Congreso, encadenaron las puertas. Cuando quise salir me quedé cooptado, casi en choco porque venían sobre mí. Afortunadamente, un guardia de seguridad me salvó de esa situación, me llevó por unos lugares, eran túneles, y me depositó en mi oficina. ¿Qué hubiera pasado? Pero yo estuve tranquilo, porque era mi deber estar ahí. Entonces, se los digo con mucho orgullo todo lo que sucedió en el Congreso. Pero también hubo cosas de gran gozo, de gran disfrute en nuestra relación con los demás diputados. Hablé de los diputados patriotas y de ellos vi muy pocos.
porque desgraciadamente el cambio verdadero va a tardar mucho en llegar. Hay mala educación, o como dijo Francisco Javier, el santo, en el hombre hay mala levadura. Entonces llegué al Congreso. Yo cuando hablo con ustedes a través del internet, digo que, o hablo de los días del arco iris, porque yo llegué al Congreso con un gran concepto de nación, con un fervor para entrar de lleno, entregarme a la legislatura y hacer todo lo posible, como de hecho lo hice, por el bien del país. Pero el primer año fue de gloria, de ilusión, de credibilidad, en que los que estaban ahí estaban haciendo las cosas de buena fe, con la camisa puesta de México y poniéndose en los zapatos del pueblo. Pero poco a poco fui aterrizando. Dejara de ser un ideal, un idealista, porque a la postre me di cuenta de la realidad, de la simulación, de los hombres sin principios, de las mujeres que trabajaron en las legislaturas para divertirse, para pasársela bien. Así que vi de todo en el Congreso. Pasé de los días del paraíso a la frustración y me preguntaba por qué se comportan así todos esos diputados que fueron elegidos democráticamente. ¿Por qué le dan la espalda al pueblo y por qué se presentan con una cara que no tienen? Desde el punto de vista de la tarea profesional del político, tendremos que agregar su condición de oradores y de tribunos. Vi muy pocos oradores y solamente 5 tribunos conté. Pero sí se debe de manifestar al pueblo y pedir disculpas, porque no se cumplió como deberíamos de haber cumplido, porque nos faltó valor civil, y patriotismo a los 500 diputados. Pero quiero decirles que se salvaron muchas cosas, porque no todos fueron así. Habíamos muchos que nos entregamos al trabajo y gracias a esos diputados y diputadas salió avante la legislatura, porque a la hora de entregar los dividendos fueron positivos. De los 100 puntos que marca el proyecto alternativo de nación, se cumplieron con 99, falta 1, y lo logramos, a pesar de las diferencias, de las hipocresías, de las simulaciones, de todo eso que había. En el momento de votar lo logramos, porque teníamos ese compromiso con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque de ahí de nosotros dependía. Lamento mucho que la bancada de Baja California no pudiera alcanzar la unidad que tanto se necesitaba, pero sin embargo, a título personal, cada uno de nosotros hizo todo lo posible por sacar adelante las iniciativas, cada quien a su manera. Esperemos que esto sirva de ejemplo para la próxima legislatura y puedan superar esas diferencias que existen entre compañeros y compañeras. En lo político eso fue lo que vi, eso fue lo que sentí.
puedo decir que Morena cumplió con el cometido que juró ante la nación, pero hay mucho por hacer, quedaron muchos rezagos. Necesitamos, ahora sí, tener valor suficiente, valor civil y patriotismo para exigir a los empleados federales, sobre todo en la Cámara de Diputados, que cambien de actitud. Dejemos las simulaciones y pongámonos a trabajar, que para eso estamos ahí. Yo quiero manifestarles a ustedes también, en el terreno del trabajo personal, hicimos varias etapas en tratándose del quinto distrito para poder desarrollar los diferentes trabajos. En el primer año de trabajo legislativo y de trabajo social en el campo, decidimos hacer asambleas ciudadanas. Hicimos un promedio en el primer año de 22 asambleas ciudadanas para informar a la comunidad de todos los trabajos legislativos, y está todo documentado. En el segundo año fue totalmente legislativo, así que los trabajos de tipo social se encaminaron a la Oficina de Atención Legislativa. Ahí nos encuentra casi al cierre de ese segundo año el COVID. Hay un cierre del Congreso de la Unión. A los adultos mayores nos enviaron a los estados y se nos prohibió hacer todo tipo de actividad pública en el distrito hasta no ver la situación de la pandemia. Entonces todo el trabajo legislativo que realizamos se llevó a cabo de una manera ejecutiva, y lo que no se ha anunciado, y lo voy a anunciar aquí, es que todo el recurso de los diputados etiquetado para sus viajes, para todas las necesidades que tiene el diputado para su trabajo, es dinero etiquetado por Hacienda y se tiene que gastar. Entonces, la parte que corresponde a lo que es el monto de dinero que se nos otorgaba para viajes de avión, por ejemplo, en mi caso, yo estuve 4 días en México y 3 en Tijuana. Cada semana no falté a ninguna sesión en México. Viajaba intensamente. Entonces dejé de viajar terminando el segundo año, y había dinero, que es muy caro el avión, ¿verdad? Todo ese dinero lo utilizamos por instrucciones del Congreso de la Unión para apoyar a la sociedad en situación de quiebra por la pandemia. Entonces, llevamos a cabo, hicimos los suficientes estudios socioeconómicos, tanto de la gente como de las empresas pequeñas y medianas. Ayudamos a los profesionales, ayudamos a toda la gente con esos dineros. De una manera ejecutiva se desarrolló, estando yo en México o en Tijuana, nuestro equipo de trabajo, Vanguardia 05, ellos se encargaban de ir con las personas y apoyar. Yo me encargaba desde México o desde acá, con los dineros, entregarlos a las personas indicadas. De esa manera tuvimos diferentes campos de acción. Uno de los campos de acción pues, fue la parte de medicinal, la parte de hospitales. Entregamos buenas cantidades de dinero, puedo mencionar a la clínica 27 de Tijuana, que se declaró COVID, un promedio de 80,000 pesos.
Al Hospital General de Tijuana entregamos más de 100,000 pesos, todo en especie. El propio hospital hacía los pedidos, me entregaban a mí los datos y con los directores de hospitales yo mandaba el dinero correspondiente. Una vez que me demostraban con factura que se compró el producto, con ellos se compraron todo tipo de equipos de seguridad para los médicos y para los pacientes, bastante material para la cuestión de la respiración y todo eso, los equipos necesarios, tanto en el Seguro Social como en el ISSSTE como en el Hospital General. Yo soy miembro de la comunidad cultural, de la comunidad artística, y esta es mi casa, la Casa de la Cultura. Siempre tuve esa ilusión, ya que no puedo estar ahí, cuando menos quiero ayudar a esta alma mater para mí, la Casa de la Cultura. Así que, gracias a esta institución, pudimos lograrlo. A través de esta institución cultural, pudimos aportar a la Casa de la Cultura también lo que correspondía para su beneficio. Aquí estamos viendo parte de esos apoyos que afortunadamente se logró y he constatado una Casa de la Cultura diferente y me siento muy contento por ello. Y para ello yo felicito a la Secretaria de Cultura del Estado y a nuestra compañera Montserrat Sánchez, coordinadora de todos los trabajos que aquí están y se han realizado. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias. Y aprovecho el momento para dar mi más profundo agradecimiento y a nombre de la comunidad cultural a la Secretaria de Cultura, el IMAC del Estado, Minerva Tapia Robles, por sus deferencias y por su permiso para poder apoyar a la Casa de la Cultura. Muchas gracias a ella y gracias a todo el personal de la Casa de Cultura de Tijuana, la Casa de la Cultura, por permitirme entrar a este recinto. Voy a comentarles, para hacer más corto ya la plática, que en la parte del partido Morena, mucha gente, hay muchas quejas, hay mucho movimiento político, hay una crisis política en el país, no hay partido que no se salve, ¿no? Todos los partidos están partidos por la mitad. Hay problemas en Morena, pero en la casa de enfrente también. La ciudadanía debe de intervenir para parar todo lo que está sucediendo en cuestión de política y politiquería. En Morena tenemos confrontaciones internas muy fuertes por el comportamiento de los dirigentes, no solamente nacionales, sino estatales y locales, porque se están perdiendo en todos los partidos los valores fundamentales de apoyo a la comunidad, porque se están peleando entre ellos mismos y están dejando a un lado la función para que fueron creados por el Estado esas instituciones, porque los partidos políticos son del Estado mexicano. Es un bien del pueblo para que sea bien aplicado su comportamiento. Vamos mal en ese sentido. Por eso es el llamado a la población para que ponga su granito de arena y participe en las diferentes tendencias de izquierda, derecha, conservador, liberal, X o Y, pero que participen por el bien del país para poder orientar a esos políticos
identificar a los políticos corruptos, a la gente mala que está llevando agua a su molino, y poder, como ciudadanos, cuidar a nuestras instituciones también. No podemos dejarle todo al Estado. Nosotros somos el soberano. Y Francisco Zarco dijo, el soberano legisla, el soberano propone, el soberano manda, el soberano legisla. Entonces, ante una situación tan grave de credibilidad que vivimos en los partidos, ¿dónde está el pueblo? ¿Qué está haciendo la comunidad? Debo de advertirles que hemos avanzado. La conciencia social de la gente ha evolucionado. Ya no somos los mismos. Vamos por buen camino, pero nos falta mucho trayecto por recorrer. Entonces mi llamado es ese, que como ciudadanos nos organicemos y participemos en la vida pública del país. Muchas gracias a todos y ahora pues dejo la palabra. Si alguien quiere hacer uso, por favor, háganlo. No puedo tomar los tiempos de todos, pero agradezco a todas las personas. Alma Navarrete, por aquí está, mi esposa querida, Sandra Luz Osuna Castro. No había mencionado su nombre, Sandra Estrella, le digo yo, ¿no? Bueno, mi esposa, tenemos a los que llegaron de Ensenada, Raquel Camacho, aquí la tenemos. Esta compañera es una luchadora tremenda, anda trabajando con Petróleos Mexicanos en la parte laboral. Ella es de Ensenada y vino especialmente, muchas gracias, licenciada, vino a vernos. Y el compañero, que es un militante fuerte de Morena en Ensenada, y es un hombre que es fundador de Morena y con gran conocimiento de causa y patriotismo. Gracias, compañero. Él está con nosotros también. Vienen de Ensenada. Francisco Martínez Pizano, gracias. También voy a saludar a el doctor Rogelio Quesada, que está aquí presente, nuestro doctor de cabecera. Gracias, doctor, y su digna acompañante. Muchas gracias.